Bueno, quiero comenzar con lo que dijo la hermana Gianna, que todos estamos llamados hacia la santidad. Y eso quiero que sea el tema de hoy día. Quiero comenzar con ustedes una serie que se llama Cumplimiento de todo deseo. Es un libro escrito por un autor que se llama Ralph Martin. Es un teólogo laico casado y en este libro, El cumplimiento de todos los deseos, él nos explica cómo llegar a ser santos, cómo poder cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nos hace reflexionar de qué es el verdadero sentido de nuestra vida, qué es el propósito de nuestra vida, para qué nacimos, qué es lo que nos va a dar la mayor plenitud en la vida. Ahí va el libro, ¿no? Ahí va el título, ¿no? El cumplimiento de todos los deseos. ¿Qué es lo que cumple los deseos del ser humano? ¿Qué es lo que va a poder llegar a satisfacer esos deseos tan profundos de nuestro corazón? Y él explica que es Dios, que es la santidad, que es buscar a Dios, como dice Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, buscar primero el reino de los cielos y luego lo demás será dado por añadidura. Y el propósito de nuestra vida, fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. Y lo que nos va a cumplir entonces los deseos más profundos de nuestro corazón es no solamente servir a Dios, pero amar a Dios y ser como Dios. Y es más, si yo no hago de eso mi propósito de vida, el fin último de mi vida, realmente no logro cumplir los deseos más profundos de mi corazón. No logro cumplir lo que más anhelo y más añoro. Siempre voy a despertar con un cierto sentimiento de que algo me falta, algo no está completo, hasta que comienzo este camino hacia la santidad, este camino a no solamente servir a Dios, pero amar a Dios, conocer a Dios, ser uno con Dios. En otras palabras, ser santo. Entonces vamos a comenzar con las escrituras. Mateo 5:48. En Mateo 5:48 Jesús nos lo explica con estas palabras. En Mateo 5:48 dice, por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Entonces Jesús dice que a nosotros, por su parte, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué naciste? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu fin? Algunos somos doctores, algunos somos profesores, algunos somos sacerdotes, algunos monjas. Pero ¿cuál es esa vocación universal? ¿Cuál es la misión debajo de todas las misiones y la misión encima de todas las misiones? Yo puedo ser doctor, puedo ser profesor, sacerdote, pero eso todavía no es suficiente para satisfacer los deseos más profundos de mi corazón y los añoros más profundos de mi corazón. He nacido con deseos de grandeza, de ser alguien grande, de ser alguien. Y Jesús entonces nos dice en Mateo 5:48, ¿cuál es ese propósito que cumple todos los deseos, el propósito que una todas las otras cosas y les da el sentido pleno, el sentido mayor? Por su parte, por ustedes que me escuchan, ustedes que me ven, yo mismo, por su parte, ¿qué es mi misión? Sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes.
Entonces dice que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre. Tenemos que ser como el Padre. ¿Y cuál Padre? Dice el que está en el cielo. Nuestro Padre que está en el cielo. Tengo que yo ser como Él, perfecto como Él. Y si Jesús da el orden de ser perfecto, al principio puede decir, bueno, me rindo ahorita porque me parece algo imposible de hacer. Pero si Él dio la orden, también da la gracia para cumplirlo. También da la ayuda para poder cumplirlo. Si Él lo ha pedido, Él da la gracia. Como San Agustín, el gran San Agustín decía que pídame lo que quieres, ¿no? Y dame para poder hacerlo. Yo ya lo di otro como una, no exactamente así, pero el sentido de lo que él dijo era de que me puedes pedir lo que tú quieras, solo dame la gracia para cumplirlo. Y eso es, Jesús te da diciendo a ti que la razón que tú naciste, tú que vives en Mazuco, tú que vives en Puerto, tú que estás en el penal, tú que estás en los Estados Unidos, en Japón, donde tú seas, que tú estás, tú has nacido para ser perfecto como el Padre en el cielo es perfecto. Esa es tu misión, nada menos. Tú fuiste creado para eso y nadie está descalificado. Si tú respiras, Jesús le dijo a Santa Faustina que mientras tú respiras, aún Dios te pueda hacer un gran santo. Y si yo digo que esto no es posible, yo me pongo como en la posición de María en Lucas capítulo 1, cuando ella le dice al ángel Gabriel, ¿cómo puede ser eso? O sea, le había dicho el ángel que ella va a concebir al Dios Altísimo, al Hijo de Dios, Jesús. Y ella no sabe cómo va a ser, cómo puede ser. Ella pregunta, ella cree, pero no sabe cómo esto puede ser. Y pregunta, ella dice en el versículo 34 de Lucas 1, María entonces dijo al ángel, en Lucas 1:34 de Lucas, María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso? Y la pregunta era porque ella era virgen y va a permanecer virgen. Entonces, ¿cómo puede ser? Aquí nos damos cuenta que ella tenía un voto de virginidad, de celibato, porque podría haber, si no tuviese ese voto de celibato, no sería un tema, oye, ¿cómo me voy a quedar embarazado? Ya estaba desposada con José, obviamente tendrán relaciones y ahí se va a embarazar. Pero que ella pregunta, ¿cómo puede ser eso? Porque yo soy virgen, ahí nos hace entender que aunque estaba desposada con José, no tenía la intención de tener relaciones con él. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo puede ser? Porque yo soy virgen. Y entonces ella, también como nosotros, preguntamos a Dios, ¿cómo puede ser? Mateo 5:48, Jesús dice, sean perfectos como el Padre en el cielo es perfecto, como tu Padre que está en el cielo es perfecto, como el Padre. Y entonces ella como nosotros preguntamos, ¿cómo puede ser? Y ahí el ángel nos responde, dice, ¿cómo va a ser esto? En el versículo 35 de Lucas 1, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces el Espíritu Santo va a descender sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Entonces, ¿cómo voy a yo ser perfecto como el Padre en el cielo es perfecto? El poder del Espíritu Santo va a venir sobre ti y el poder del Altísimo va a ser de Dios. Como dice Filipenses, dice, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Filipenses capítulo 4, creo que es el versículo 16. Ahí dice, saludos Gregorio, que Dios le bendiga.
Ahí dice en Filipenses 4:16, dice, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Y en Efesios 6:10, ahí dice, en Efesios 6:10, encuentre tu poder, encuentre tu fortaleza en Dios. Y aquí también en Lucas, ahí también en Lucas dice el ángel en el versículo 37, dice la palabra que nosotros necesitamos escuchar. Dice, para Dios nada es imposible. Lucas 1:37. Para Dios nada es imposible. Lucas 1:37. Para Dios nada es imposible. Entonces vemos que Mateo 5:48, que Jesús dice, sean perfectos como Dios Padre es perfecto en el cielo, eso se puede cumplir, porque para Dios nada es imposible. Hasta tú y yo, saludos Héctor Ramos, para tú y yo, esto es imposible por nuestras propias fuerzas. Pero Lucas 1:37 nos da el clave. Para Dios nada es imposible. Y ese nada incluye que tú seas santo, que tú seas perfecto. Para Dios es posible. Y esa es una de las cosas que nuestro Vaticano II, que fue uno de los redescubrimientos, que todos estamos llamados a ser santos. Estés donde estés en el penal, estés trabajando, estés casado, estés como sacerdote, estés en cualquier lugar del mundo, en cualquier circunstancia, el peor pecador de todos los pecadores, Lucas 1:37 afirma, nada es imposible para ti. Y el mandato de Mateo 5:48 es para todos, incluyéndote a ti. Ese es tu llamado. Esa es la razón de que tú fuiste, para la cual tú fuiste creado. Ese es la vocación, el llamado, la misión que tú tienes, siendo doctor, siendo profesor, siendo carpintero, siendo cualquier profesión y sin profesión, sea lo que tú seas, donde tú estés, ahí tu vocación es ser perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Entonces, hermanos y hermanas, que primero ese resaltar, eso fue uno de los redescubrimientos de Vaticano II, la reunión de la Iglesia Católica en 1961 al 65, en Roma, que aglomeró todos los obispos de todo el mundo para ver dónde estaba soplando el Espíritu por nuestros tiempos. Y esto era una parte, un redescubrir que efectivamente ser santo no está reservado a algún élite o alguna persona que vive en una cueva o una persona que ayuna todos los días y nunca come nada sino un solo frijol cada día. Este llamado para ser santo es para todos. Y eso nos puede alegrar nuestro corazón, nos da esperanza y también como que se enciende un fuego en nuestro corazón, descubrir la razón de mi existencia, la razón por la cual yo nací fue esto, para ser un santo. Y que este llamado es para todo y no excluye a nadie, que es posible para ti aunque te consideres el peor pecador de todo el mundo, aunque te consideres lo peor de los peores, es posible para ti. Y este es tu llamado. Hoy el Señor te lo está haciendo claro a través de este programa, a través de este momento, este llamado. Tú estás llamado, hermano y hermana, para ser santo, para ser santa. Tú estás llamado para esto. Y Dios lo hace el llamado, te lo da
y te quiere dar la gracia para poder cumplirlo. Un saludo a ti, Alfredo Romanvel, desde Cusco. Que Dios le bendiga. Y Patricia Vázquez. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a seguir leyendo el libro entonces de el cumplimiento de todos los deseos para ir viendo qué nos va diciendo, para llenarnos de la sabiduría de Dios, de los santos y de Ralph Martin, que cita la Biblia y cita los santos. Entonces, vamos a ver lo que dice, vamos a leer Lumen Gentium. Lumen Gentium es uno de los documentos del Vaticano II, que, como había dicho, la reunión de la iglesia de todo el mundo. Y en el número 40, también Juan Pablo II escribió una encíclica que se llama Novo Milenio Ineunte. Novo Milenio Inuente. Y él escribe, citando al Vaticano II, esta frase. Este es entonces de la autoridad máxima de la iglesia, la interpretación de la Sagrada Escritura, Mateo 5:48. Escuchemos, dice, todos los fieles cristianos de cualquier estado o de cualquier nivel están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Entonces, en primer punto notamos que dice todos los cristianos de cualquier estado y de cualquier nivel, todos los fieles cristianos. Entonces, ahí estás tú, ahí estás incluido tú, porque ahí dice todos, ahí no excluye a nadie. Todos están llamados, y de cualquier estado y de cualquier nivel, a la plenitud. Escuchemos la palabra, la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Entonces, este es un llamado universal. Este es un llamado para todos. Este es para todos. Y entonces, aquí también algo bello que dice Juan Pablo II en Novo Milenio Inuento es lo siguiente, en el número 30 y el 31. Dice, hablando del bautismo y hablando a los que se llaman catecúmenos, los que se están preparando para ser bautizados. Para ellos va esto, dice, esta pregunta, a preguntar los catecúmenos, los que están preparándose para el bautismo, a preguntar al catecúmeno, ¿quieres recibir el bautismo? Significa a la misma vez preguntarles, ¿quieres ser santo? ¿Quieres volverte santo? Significa poner delante de ellos la naturaleza radical de las bienaventuranzas. Mateo 5:48. Sean perfectos como tu Padre en el cielo es perfecto. Y entonces quiero resaltar esa parte. Si tú vas a recibir el bautismo, quieres recibir el bautismo, no es solamente cumplir alguna cosa como que una formalidad, a cumplir algo cultural. Desear el bautismo es decir, quiero ser santo, quiero yo ser santo, quiero volverme santo. Y si tú eres bautizado, es porque ya has dicho en ese bautismo, yo quiero ser santo. Y la razón que te bautizaste es porque sabes que no está en ti poder serlo, sino que necesitas a Dios
necesitas a Él para volverte santo. Y por eso te acercaste a las aguas bautismales. Y en el bautismo has dicho, yo quiero ser santo. Has dicho, yo abrazo esta parte de mi identidad. Quiero y quiero ser santo. Y dice Juan Pablo II, él sigue, el tiempo ha venido a proponer de nuevo, con todo corazón, a todos, esta alta estándar de vivir una vida cristiana ordinaria. Toda la vida de la comunidad cristiana y de las familias cristianas deben de llevar y ir en esta dirección. Entonces es tiempo, dice Juan Pablo II, a proponer de nuevo a todos este llamado a ser santos, que esto es tu llamado, esto es a donde debe de estar dirigido tu vida y mi vida, la vida de la comunidad, nada menos. Y si eres un sacerdote, tu parroquia, tus fieles, tus feligreses, si tú tienes una familia, si tienes una esposa, un esposo, que es tú guiar a esas personas y ponerles en el camino hacia nada menos que ser santos. Hay que proponer de nuevo, hay que hacer claro de nuevo, hay que levantar ese estándar, hay que decir a eso apuntamos, hay que renovarlo para que nos demos cuenta que para eso estamos nosotros. Ese es nuestro llamado, eso es para qué nacimos, eso es el propósito de todo, el matrimonio, el tener una familia, el ser sacerdote, el ser profesor. No es solamente cobrar el sueldo, no es solamente cumplir con una función. Tú fuiste creado para nada menos que ser santo. Y hay que otra vez despertar esa realidad, renovar esa realidad, proponer esa realidad. Y recordar que Jesús lo manda y es para Dios, Lucas 1:37, nada es imposible. Nada es imposible. Y por eso nos acercamos a las fuentes de bautismo, a la Eucaristía, a la confesión, a la oración, a la palabra de Dios, a la Biblia, a congregar y orar juntos para que juntos estemos encaminándonos en esta dirección. La fe no es solamente para que te ayude a sacar un buen trabajo. La fe no es solo para que te vaya bien en tu negocio. Ese es como superstición. No es para que te salga bien en el examen. El ser cristiano, tu misión, a donde apunta, el propósito de todo es ser santo, tener comunión con Dios, ser perfecto como Él es perfecto. Para eso es, ese es el propósito. Y cuando yo reconozco ese propósito y me pongo en ese camino, es que Dios comienza a cumplir los deseos más profundos de nuestro corazón. Ahí es donde recién comenzamos a vivir de verdad. El diablo nos engaña a pensar que por algo mucho menos hemos nacido. El diablo nos engaña y nos hace pensar que para algo mucho menos y hasta que ni siquiera vale mi vida. Pero la verdad es que tú has nacido para la grandeza y es posible en Dios. Entonces vamos a ver el Efesios 1:4. Vamos ahora a abrir la palabra de Dios a Efesios 1:4. Vamos a ver que San Pablo también dice lo mismo en Efesios 1:4 y vamos a ver también un poco mejor cuál es el sentido de ser santo, qué es el significado qué significa ser santo. Efesios 1:4, Pablo también tiene esto claro. Pablo, el autor de las Sagradas Escrituras, tiene claro que hemos nacido para ser santos.
y que ese es el propósito de la vida. Efesios 1:4, escuchemos. En Cristo, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia, santos y sin mancha. Entonces él dice en el versículo 4, Efesios 1, versículo 4, que en Cristo, o sea, en Cristo, Él nos ha elegido. Tú, hermano, eres elegido. Ese es un dato de quién eres tú, un dato de tu verdadera identidad, porque muchos nos dicen cosas de quién somos, que no servimos para nada, que somos que somos lo que tú quieras, nos dicen de todo, pero un dato que es real y verdadero, un dato real de tu identidad, es que en primer lugar eres elegido. Tú eres elegido. Esa es tu identidad. Escuchen, eres elegido. Tú eres elegido. En Cristo, Dios te eligió. A ti te eligió. Tú eres elegido. Qué bello saber eso de nosotros mismos. Tú te puedes mirar en el espejo y puedes decir, yo soy elegido. Soy elegido. Soy elegido. ¿Y por quién? Por Dios. Entonces, Dios, como dice Salmo 27, puede ser que mamá y papá te abandonen, pero yo nunca te abandonaré. Y puede ser que nadie te escoja, entre comillas, pero Dios te escoge. Y eso es tu identidad, parte de tu identidad. Tú eres elegido. Repite esa verdad. Y cómo se llena tu corazón de alegría y gozo al saber la verdad de ti mismo. Eres elegido. Aunque hayas pecado, aunque estés donde tú estés, tú eres elegido en Cristo. Y ahí vemos la belleza de la cruz, porque algunos hermanos equivocadamente dicen que la cruz de Cristo es señal de la muerte, que es maldición. Pero muy equivocados están. La cruz más bien demuestra cuál amado eres tú. Como Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces en la cruz, cuando yo miro la cruz de Cristo, me doy cuenta que es verdad que yo soy elegido, porque en Cristo Él me vino a buscar. Él dio su vida por mí. El Padre envió su Hijo por mí. El Hijo dio su vida por mí. Y en la cruz es evidencia de que yo soy amado, que yo soy buscado, que yo soy elegido. Yo soy elegido. Entonces dice, en Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que todo fuera creado, ya te había escogido. Y ahora vamos a escuchar el para qué. Este es el para qué. ¿Para qué te eligió? Te eligió Dios. El para qué de tu vida. El para qué has nacido. Dice, para estar en su presencia, santos y sin mancha. Entonces, esta obra es de Dios y Él te ha elegido para que estés en su presencia, santos y sin mancha. Y más que alguna actividad, más que, digamos, decir muchos rosarios, más que ayudar a los pobres, más que hacer alguna actividad, la santidad es estar en su presencia, en estar en su presencia. Eso es y ser
perfecto como el Padre es perfecto. Entonces en Efesios 1:4 estamos viendo de que no es solamente alguna actividad ser santo, sino estar en la presencia de Dios, santo y sin mancha. Y es una transformación de nuestro ser. No solamente es una cosa que tiene que ver con el hacer, sino con el ser. Ser transformados, ser santos. No solamente hacer cosas santas, sino volvernos santos. Y a mí siempre me impresiona la palabra de Dios, donde justo dice Pablo algo espectacular. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, vemos esto precisamente. No es solamente que nos vamos a hacer cosas santas, sino que realmente vamos a volvernos santos. Y esta es una verdad que en la Iglesia católica hemos predicado desde el inicio. No se trata de que solamente Cristo como cubre nuestros pecados y como somos unos desgraciados, pero bueno, Él nos ha cubierto de gracia y ahora pues en sus ojos somos santos, pero no somos de verdad santos en el corazón, ¿no? Entonces la fe católica cristiana es que efectivo es la gracia de Dios. Como dice San Pablo en Corintios, creo que es 1 Corintios 5 o algo por ahí, me olvido exactamente, o 15 quizás, donde él dice que la gracia de Dios no ha sido ineficaz en mí. La gracia de Dios ha sido más bien eficaz en mí. Y eso es lo que creemos, que la gracia de Dios no es infértil, no es impotente, sino que es potente y que nos puede transformar un pecador en un santo. Así como puede levantar a un paralítico de su cama para que camine, así como puede sacar a un muerto como Lázaro de la tumba y darle vida, así puede también transformar un pecador y volverlo santo. Porque Lucas 1:37 dice, nada es imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y entonces vamos a leer 2 Corintios 5, 17 en adelante, que dice esto efectivamente. En 2 Corintios 5, 17, dice la palabra de Dios lo siguiente. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Y ahora quiero yo ver el versículo 21. Quiero saltar al 21. Dice, Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado. Entonces Jesús, quien no tenía pecado, el Padre le hizo cargar el pecado. Y vamos a escuchar el para qué. El para qué. Para que así nosotros participáramos en Él de la justicia y perfección de Dios. Otra vez repito, el para qué. Para que así nosotros participáramos en Él de la justicia y perfección de Dios. Entonces nosotros, porque Él se hizo pecado, como se dice en algunas traducciones, Él se hizo pecado para que tú y yo seamos santos. Y aquí lo dice esta es versión latinoamericana, dice que
participáramos, o sea, que participáramos, que seamos parte de, que compartamos su justicia y su perfección. Entonces, esta es palabra de Dios, 2 Corintios 5, 21, que estamos llamados a participar de su justicia, participar de su perfección, de volvernos como Él. Y esto, como dijo San Pablo, esta es obra de Dios en nosotros, y su gracia no es ineficaz, sino eficaz. Y para Dios no hay nada imposible y nos puede hacer hasta participar de su justicia, participar de su perfección, participar de su vida. Entonces, ser santo y sin mancha no solamente son obras que hacemos, sino una transformación interior, una transformación de todo nuestro ser. Y es que influye en lo que hacemos, sí, influye. Y por eso dice San Pablo, somos la aroma de Cristo donde vayamos, porque esa transformación en nosotros influye en cómo actuamos, en cómo hablamos, cómo sonreímos, cómo amamos. Pero esta es una transformación más allá de solamente lo que hacemos, es lo que somos. Estamos llamados a ser santos. Y entonces, como dice Jesús en Mateo 5, ahí en el mismo Mateo 5 dice que tu perfección tiene que ir más allá que los fariseos. ¿Y a qué se refiere? O sea, tiene que ser más que solamente en las acciones, tiene que ir hasta el corazón, porque se ha dicho que el que mate puede ir al infierno, pero yo te digo, el que tiene odio en su corazón, ya es posible que vaya al infierno. Él puede ir al infierno. Entonces Jesús está hablando de el corazón, no solamente lo que exteriormente hacemos, sino que el corazón tiene que ser transformado. Nuestros deseos tienen que ser transformados. Tienes que volver otro Cristo. Gálatas 2:20 en adelante, Pablo dice precisamente eso. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y entonces eso es la santidad. A eso estamos llamados. Una transformación radical de todo nuestro ser. No solamente hacer actos santos, sino volvernos santos. Eso es nuestro llamado. Y vamos a seguir leyendo el libro, ¿no? Muy lindo de nuestro hermano Ralph Martin en los minutos que nos quedan en este programa. Entonces, dice Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, que era una mística, una mujer que amaba a Cristo, ama a Cristo aún, y una mujer que se volvió otro Cristo en esta vida. Ella dice, la santidad es traer nuestras voluntades en unión con la voluntad de Dios. Esta es la transformación, que tu voluntad se haga igual al de Dios. Lo que Dios desea, tú deseas. Lo que Dios odia, tú odias. Lo que Dios quiere, tú quieres. Lo que Dios ama, tú amas. Lo que Dios quiere que se haga, eso quieres hacer. Entonces es una transformación interior de la voluntad, porque ahora hay luchas en mí, ¿verdad? Romanos 7, Pablo dice, lo que yo quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Estoy en una lucha, pero Dios nos llama a que continuemos en esta lucha hasta que tu voluntad sea la misma la que de Dios, y que tu voluntad sea la de Dios. Y de Dios, eso es lo que Dios desea, tú deseas. Lo que Dios odia, tú odias. Santa Teresa de Lisieux, muy linda santa, dice, la perfección consiste en haciendo su voluntad y en siendo lo que Él desea que seamos, resistiendo su gracia en nada. Entonces, lo digo nuevamente,
la perfección consiste en haciendo su voluntad. Entonces hay un elemento de hacer. Nuestras acciones son lo que Él desea. Y también en siendo lo que Él desea. Entonces las dos cosas, haciendo su voluntad y en siendo lo que Él desea, ¿no? Y después dice que no resistamos su gracia en nada. Cuando sentimos que Él nos invita a hacer algo, lo hacemos. No resistimos a Dios, sino que cedemos a Dios y a su voluntad. Y cedemos en todo. Resistimos en nada. Y eso es la santidad, ¿no? Describiendo los santos. Y entonces cuando ya iba a morir Santa Teresa de Lisieux, ella dijo esta palabra: yo no deseo morir más que vivir. O sea, ya no le importaba si vivía más tiempo o si moría ahora o si vivía unos 20 años más, 100 años más. Ya no mi deseo ya no es ni vivir más ni vivir menos. Es lo que Él hace que yo amo. Lo que Él hace es lo que yo amo. Entonces, lo que sea la voluntad de Dios es lo que yo amo. Ya me importa si vivo en Puerto Maldonado o vivo en la selva de Iquitos o vivo en Hawái o vivo en Miami o vivo en África o vivo en Europa. Lo que yo quiero es lo que Él quiere. No me importa si ni vivo ni muero. Lo que yo quiero es lo que Él quiere. Y a tal nivel se transforma mi voluntad. Lo que yo deseo ya no es tanto más que todo lo que yo deseo. Encima de todas las cosas. Y lo único que me puede hacer realmente feliz es lo que Él desea. Lo que Él quiere. Y esa es la transformación que Él quiere de nosotros. Y esa es la transformación a lo cual tú y yo somos llamados. Para eso hemos nacido, para volvernos otro Él, para desear y transformar a tal punto que deseamos lo que Él desea. Y entonces, tanto así, ya tenemos que terminar en un momento. Dice San Juan Pablo II, que las parroquias tienen que volverse escuelas de oración y un entrenamiento en la santidad. O sea, así como si algunos van al militar y le entrenan para ser personas de saber manejar pistola, entrenan para poder proteger el país, entrenan. Algunos van al gimnasio y contratan a un entrenador para ser bien agarrado, tener sus músculos, entrenan para estar en buen estado físico. Los que quieren llegar a la Olimpiada entrenan para poder ser atletas que llegan a las Olimpiadas. Las parroquias y nuestras casas y nuestras celdas tienen que ser escuelas de oración y tienen que ser lugares de entrenamiento para la santidad. Vivo para esto, entreno para esto, vivo para esto. Son lugares de entrenamiento para ser santos. Se nos ha acabado el tiempo por esta vez, pero gracias por estar conectado con nosotros en el programa Corazón Ardiente, donde hemos cubierto la primera parte del libro Cumplimiento de todos los deseos por el escritor Ralph Martin. Entonces estamos ahí aprendiendo para qué hemos nacido y cómo podemos vivir de tal forma que se cumple todos los deseos de nuestro corazón. Continuaremos y gracias ahí, Gregorio, a ti también y a todos que están escuchando y todos que están viendo. Bendiciones y hasta la próxima.